emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo de Nadi Carolina Rojas en Davenport, Florida, Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Lorena Granadillo en Morón, Estado Carabobo, Xavier Míguez en Barcelona, España. Adiós Septiembre y María Corina gana el premio Václav Havel de Derechos Humanos, merecidísimo por demás. Henry Moreno nos saluda desde Atlanta, Silvia Ascanio en Houston, Carlos Artiaga, Douglas Isturiz en El Salvador, Carmen Salas, me llama su galán de otoño. Hugo Boscan está en Játiva, España, María Alejandra Alfonso en Gainesville, doña María Alicia Sifontes, qué bueno, le gustó el boletín de fin de semana, la carta, muchas gracias. María Morales está en Maracaibo. Dice que ahora nos quieren desterrar violando la Constitución una vez más al impedirnos la entrada al país con el pasaporte vencido. Tiene usted toda la razón, María. Mimón y Ani están en Bogotá, una Bogotá muy nublada y fría hoy. Grecia Rosario en Primavera Argentina, por fin se fue el frío. Carlos Nieto en Bogotá, Gino Peña en San Agustín, Caracas, Nidoski de Los Ángeles, Ávila, Victoria Ambrosino en México, José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia, David Madrid en Montreal, Tony está en Yaracuy, Carlos Nieto en Bogotá. Caramba, gracias a todos, tantos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos. Hoy es 30, muere el mes de septiembre. Hola, Laura. Hola, Carlos. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz lunes. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 30 de septiembre, es el día de San Jerónimo, San Antonino de Piacenza, Santos Urso y Víctor de Solothurn, San Gregorio el Iluminador de Armenia, Santa Eusebia, así se llamaba mi abuela paterna, y San Honorio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Virgo. La luna de Virgo es para limpiar, reparar, ordenar, poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Es la luna para servir a los demás. Es una buena luna para ir al médico, es una buena luna para ir al odontólogo, es una excelente luna para limpiarse usted. Estoy hablando físicamente, es una buena luna para un proceso de desintoxicación. Y siendo la luna en la que usted limpia y ordena, es por fin la luna en la que usted encuentra lo que se le ha perdido. Luna menguante en Virgo, Sol en Libra, este lunes 30 de septiembre del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Traducción, y ello porque San Jerónimo de Estridón, santo patrono de los traductores y responsable de la traducción de la Biblia del hebreo al latín y al griego, por eso es el Día de los Traductores. Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Esto fue fundado en el año 2009 por el Center for Inquiry, una organización dedicada a promover la ciencia, la razón, la libertad de investigación y los valores humanistas. Con sede en Estados Unidos, la palabra blasfemia es un término empleado para ofender o insultar todo lo relacionado con la religión o aquello que se considera sagrado para los pueblos. Es una palabra de origen griego que significa injuriar. Es también el Día Internacional del Podcast. Esto es
fue organizado por Steve Lee, fundador de Modern Life Network, una web que contiene podcasts con diversos temas y tópicos. Día Internacional de la Concienciación con la distrofia muscular de cintura. La distrofia muscular de cintura es una enfermedad neuromuscular caracterizada por la debilidad en la cintura pelviana o escapular con una herencia autosómica dominante o recesiva. En Venezuela es el Día de la Secretaria. Antes, en los tiempos de la felicidad y la opulencia y la abundancia, el Día de la Secretaria era un día de fiesta increíble. Los restaurantes no se daban abastos y los hoteles de estadía breve tampoco. Ya poco se celebra este día. Alfredo Sola hizo una película muy simpática, Cóctel de Camarones en el Día de la Secretaria, con Elba Escobar y Víctor Cuica. Ya no, como decía, ya poco se celebra. El programa de hoy lo vamos a iniciar en Madrid con Goisé de la Súa, la periodista venezolana, para que nos dé el recuento de lo que fue el acto en la Plaza del Sol con Edmundo González, ya como presidente electo. Además comentaremos lo que fueron las conmemoraciones en todo el mundo en el día sábado. En Miami vamos a conversar, en Miami no, en Miramar vamos a conversar con el consultor y analista político experto en encuestas Joaquín Pérez Rodríguez. Vamos con él a analizar la campaña electoral en Estados Unidos y ya que mañana entramos en el mes de octubre, ¿qué es la sorpresa de octubre? ¿Qué tradición es esa? ¿Y qué tipo de sorpresa podemos esperar en estas elecciones? En Boston vamos a conversar con el periodista Boris Muñoz a propósito de un artículo muy polémico que recién ha publicado. Trump y Musk, la fábula de los últimos machos alfa. Vamos a recibir hoy a María Trina Burgos. María Trina viene hoy a las 10:20 de la mañana a responder todas sus preguntas. Por favor, anote de una vez el teléfono aquí en el estudio. 305-344-1071. 305-344-1071. Hoy vamos a conversar con Irene Vallejo, la destacada escritora, filóloga, ensayista, la autora de ese libro maravilloso, El infinito en un junco, a propósito de los 5 años de la publicación de ese libro magnífico. Y vamos a conversar también hoy aquí en Miami con Mari Montes. Luis Arraez acaba de coronar una hazaña increíble. 3 años consecutivos, líder bate en ambas ligas y con 3 equipos distintos cada año. El foro del día de hoy es el foro sobre el síndrome del niño bueno. ¿En qué consiste ese síndrome? ¿Cómo nos afecta ese síndrome que comienza en la niñez y nos termina afectando en nuestra vida adulta? Para esto vamos a contar con la psicóloga clínica Isabel Andrade Moscoso, quien ha escrito un artículo muy interesante al respecto, y con la psicóloga Belén Colomina. Ella es autora de El poder sanador del silencio. Isabel está en Cuenca, Ecuador, y Belén está en Valencia, España. Ese es el programa que hemos preparado para ti para el día de hoy, 30 de septiembre del 2024. Hace 100 años, al día de hoy, nació en Nueva York Truman Capote. Truman Capote fue un periodista, fue escritor muy polémico. Capote se hizo famoso por Desayuno en Tiffany's y por el libro A Sangre Fría, donde creó todo un estilo, un concepto de novelar los hechos reales. Recién ha tenido mucha popularidad la serie de Feud, Truman contra los cisnes negros. Los cisnes, donde se cuenta la historia real. Truman Capote contra los cisnes. No eran negros, eran blancas ellas, muy elegantes. El final de la vida de Capote
al revelar todas las intimidades de sus amigas de la alcurnia neoyorquina. Eso hizo pues que fuera condenado al ostracismo y falleció pues prácticamente en la inopia en 1984 cuando tenía 59 años. Hoy está cumpliendo 93 Angie Dickinson, esa mujer guapísima que se hiciera muy popular como La Mujer Policía, una serie de televisión. Pero también hizo películas de cine muy muy interesantes. Estuvo casada con Burt Bacharach. El 30 de septiembre de 1938 se firma el famoso Tratado de Múnich. Lo firman Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Eduardo Dallier y el entonces primer ministro británico Neville Chamberlain. Esto obligó a Checoslovaquia a ceder territorio a Alemania. Chamberlain regresó a Londres convencido de que había abortado la eventual guerra en Europa. Dijo: paz para nuestro tiempo. Terminó en ridículo en la historia porque poco después vino la invasión de Polonia, al año siguiente. El 30 de septiembre de 1941, en Babi Yar, un barranco en las afueras de Kiev, los nazis perpetran la matanza de 33.771 judíos entre el 29 y el 30 de septiembre con la complicidad de muchos civiles ucranianos simpatizantes del nazismo. El 30 de septiembre de 1946, 5 años después, 22 líderes nazis, entre ellos Joachim von Ribbentrop y Hermann Göring, son declarados culpables de crímenes de guerra y condenados a muerte o prisión en los juicios de Nuremberg. Joachim von Ribbentrop, quien fuera el canciller de Hitler, murió ahorcado el 16 de octubre. Tenía 53 años. Y Hermann Göring, quien fue el jefe de la Luftwaffe, piloto de combate en la Primera Guerra Mundial, se suicida el día anterior, el 15 de octubre del 46, con una pastilla de cianuro que todavía es un misterio cómo llegó a sus manos. Ambos tenían 53 años. El 30 de septiembre de 1955, en un accidente de tránsito cuando apenas tenía 24 años, fallece James Dean. Hoy está cumpliendo 65 años Xiomara Castro, la presidenta izquierdista de Honduras. 60 años cumple la preciosa Mónica Bellucci y mucho menos 49, la también bella y muy talentosa actriz francesa Marion Cotillard, la única que ha ganado un Oscar a Mejor Actriz hablando en francés por La Vie en Rose. Y tal día como hoy, hace 4 años, el 30 de septiembre del 2020, falleció Joaquín Salvador Lavado Tejón, el gran Quino, el papá de Mafalda. El 30 de septiembre de 1791, en la ciudad de Viena, se estrena La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. El 30 de septiembre de 1900 nació en México el actor, comediante, compositor, cantante, director de cine, es decir, múltiple, Joaquín Pardavé. Hubo una leyenda después de la muerte de Pardavé porque él sufría de ataques catalépticos y dicen que cuando exhumaron sus restos lo encontraron boca abajo, lo que quiere decir, y con el ataúd arañado, lo que quiere decir que él había muerto de un infarto, pero en realidad fue un ataque de catalepsia, según esto. Quedó catatónico y entonces, una vez enterrado, revivió. Sin embargo, su familia desmintió esa especie. A pesar del desmentido de la familia, persiste esa creencia. Y el 30 de septiembre de 1917 nació el gran baterista Buddy Rich. Buddy Rich y su Big Band haciendo Love for Sale. Falleció en 1987 a los 70 años. El editorial con César Miguel Rondón. Una magnífica noticia en medio de noticias adversas. María Corina Machado ha ganado el premio Václav Havel de Derechos Humanos que otorga anualmente la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Fue su hija Ana Corina Sosa quien recogió el premio en nombre de su madre,
que se encuentra en la clandestinidad por las amenazas en su contra de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Lamento profundamente que no pueda viajar, dijo el presidente de la Asamblea, Theodoros Rousopoulos, a María Corina Machado, quien se conectó por videoconferencia. Esta es la primera vez que el Consejo de Europa otorga el Václav Havel a alguien de América Latina, desde que la organización entregó el premio por primera vez en el 2013 al defensor de los derechos humanos bielorruso Alex Bialitsky. Los otros nominados en esta edición eran Akif Gurbanov, activista político de Azerbaiyán, y Bautista Pattaraia, abogada georgiana que lleva más de una década luchando contra el feminicidio y directora de la ONG Sapari. Tenemos para ustedes el audio y el video, no solo el audio, del discurso de gratitud que envió online María Corina Machado una vez que su hija Ana Karina Sosa recibió el premio. Escuchemos. Llamo a la señora Machado para que se dirija a nuestra asamblea vía online. Felicitaciones. Muchas gracias. Es un gran honor. También quiero brindar mi reconocimiento a Akif Gurbanov y a Bautista Pattaraia. Quiero agradecer al Comité de Derechos Humanos del Václav Havel por nominarme y a todos los que han apoyado esta nominación. Estoy profundamente conmovida, honrada y agradecida. Además, soy la primera de América Latina en ganar esta distinción. También quiero dar un reconocimiento a Vladimir Kara-Murza y reconocer su coraje y el testimonio de su lucha por una Rusia libre. También me gustaría agradecer a mi hija Ana Corina por estar allí y por todo su apoyo y constancia. Y también a mis hijos Ricardo y Enrique. La importancia de este premio es inmensa, no solo para mí, sino para todos los que luchan conjuntamente por la causa de la libertad en Venezuela. Discurso breve, puntual, sin duda emotivo, y muy, muy importante este reconocimiento. Que cada día se logren méritos como estos son pasos en el avance para derrotar la dictadura y reinstaurar la democracia en Venezuela. Dicen que cada día que permanece en el gobierno es una victoria para Nicolás Maduro. Quizás. Pero cada día le van quedando menos. Y cada día la causa de la libertad y la democracia va sumando más y más logros. Bien por María Corina Machado, quien a nombre de esa lucha por la restauración de la democracia en Venezuela ha sido honrada con el Václav Havel de este año. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 30 de septiembre. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:22 vamos con las noticias más importantes de este lunes 30 de septiembre. Mientras miles de personas en todo el mundo salieron a las calles a alzar su voz en una nueva jornada de protesta mundial convocada por María Corina Machado, ella utilizó sus redes sociales para agradecer su apoyo y fortaleza. Hoy, 28 de septiembre, en cientos de ciudades en el mundo, retumba el brío del bravo pueblo, y en cientos de pueblos y comunidades de Venezuela la gente sale y se encuentra con un mismo grito y en un mismo abrazo. ¿Qué otra causa hoy en el mundo puede lograr esto? Solo la libertad de Venezuela. Estamos aquí porque amamos nuestra tierra, porque queremos ser una sola nación orgullosa, próspera, segura, luminosa. Hoy estamos aquí dándole un testimonio al mundo. Aquí estamos firmes, avanzando cada día con más fuerza y con más ganas. Cita textual. Reiteró que a pesar de los intentos del régimen chavista por ocultarlo, logramos una victoria épica el 28 de julio y demostramos nuestro triunfo. Cada acta contiene miles, millones de historias, de pasos, de lágrimas, de abrazos, mientras que el oficialismo venezolano está más solo y débil. Sus arremetidas violentas
son una señal evidente de desesperación. Cada acta es un testimonio de nuestra fuerza, valentía y de nuestra determinación para ser libres e iguales. Cita textual. La oposición venezolana denunció la detención de 2 miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado, entre ellos su jefe de protección, Milcíades Ávila, quien ya había sido encarcelado el pasado 17 de julio y liberado 36 horas después con medidas cautelares. Milcíades Ávila y Edwin Moya, miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado, fueron secuestrados el fin de semana por efectivos de las fuerzas represivas del régimen, dijo el Comité de Derechos Humanos del partido 20 Venezuela. Venezuela dispuso nuevas medidas para ingresar al país, según comunicado de LATAM Colombia. La aerolínea informó a los pasajeros viajando hacia Venezuela que este país dispuso nuevas medidas para ingresar a su territorio, que aplican de forma inmediata. Los pasajeros venezolanos deben tener su pasaporte venezolano vigente al momento del viaje. En caso de que no cuenten con su pasaporte venezolano vigente, deberán solicitar un documento de viaje ante el consulado o la embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque. No se permitirá el embarque a venezolanos con cédula de identidad venezolana, aún estando vigente. Aquellos pasajeros venezolanos que tengan doble nacionalidad deberán presentar el pasaporte venezolano vigente. En caso de que el pasaporte venezolano se encuentre vencido, no podrá ser embarcado aún teniendo su pasaporte de su otra nacionalidad vigente. He de acotar que esto es una violación flagrante de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. A un ciudadano venezolano por nacimiento, a un venezolano incluso por naturalización, no se le puede prohibir la entrada al país. El artículo 50 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela reza: los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del poder público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos. Cita textual de la Constitución. Ahora, ¿por qué este capricho? ¿Por qué esta medida tan absurda y violatoria de la Constitución Nacional? ¿Es que el régimen, la dictadura, teme la entrada de venezolanos? ¿Es que ya el régimen abierta y públicamente le teme a todos los venezolanos? Esperamos por la respuesta. El número de víctimas mortales de la potente tormenta Helene se elevó al menos a 91 en el día de ayer y solo en un condado de Carolina del Norte se registraron 30 muertes, según las autoridades, mientras los equipos de rescate luchaban ayer por llegar a las personas necesitadas en todo el sureste de Estados Unidos. La tormenta dejó una estela de daños en varios estados como Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales dejaron algunas ciudades en ruinas, carreteras inundadas y millones de personas sin electricidad. Estados Unidos se prepara para la mayor interrupción de la cadena de suministro desde la pandemia, con miles de trabajadores portuarios en los puertos de la costa este y del Golfo a punto de entrar en huelga. Es poco probable que la Asociación Internacional de Estibadores y la Alianza Marítima de Estados Unidos lleguen a un acuerdo antes de que su contrato expire al final del día de hoy. Una huelga prolongada probablemente haría subir los precios y provocaría escasez de productos como chocolate, alcohol y plátanos, y potencialmente automóviles, según CNN. También añadiría un nuevo giro a la contienda presidencial que ha estado dominada por las preocupaciones sobre la economía y la inflación. Los grupos empresariales han instado al gobierno federal a intervenir, pero el presidente Biden dijo en el día de ayer que no intervendría. Faltan apenas 36 días para la jornada electoral. El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y el senador republicano de Ohio, J.D. Vance, se reunirán mañana martes por la noche en Nueva York
para el debate de vicepresidentes patrocinado por CBS. La sesión de 90 minutos es el único enfrentamiento programado entre ellos. Norah O'Donnell y Margaret Brennan de CBS eran las moderadoras. Ya existe controversia sobre el hecho de que ni O'Donnell ni Brennan verificarán los datos de los candidatos como sí hizo ABC News durante el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. CBS dijo que depende de cada candidato verificar los datos. La seguridad fue la máxima prioridad en el anuncio del presupuesto de 2025 del presidente chileno Gabriel Boric, que incluye un aumento del gasto del 2,7% y un fuerte enfoque en la lucha contra la delincuencia. El gobierno reforzará los cruces fronterizos internacionales, aumentará los gastos para combatir a las bandas organizadas en las cárceles y desplegará aproximadamente 1.300 nuevos agentes de policía en todo el país, financiados con fondos provenientes de la legislación recientemente aprobada sobre evasión fiscal. Marine Le Pen enfrenta hoy un juicio por gastos que podría amenazar sus ambiciones presidenciales en Francia. La política nacionalista y anti-inmigración podría recibir una década de prisión y una multa de hasta 1 millón de euros si es declarada culpable de las acusaciones de desviar ilegalmente fondos del Parlamento Europeo a personal parlamentario. La señora Le Pen ha negado haber cometido irregularidades y los analistas dicen que incluso si es condenada, es poco probable que reciba una pena de cárcel, aunque podría ser expulsada de ejercer cargos públicos, lo que descarrilaría su campaña presidencial francesa de 2027. La señora Le Pen ha ganado cada vez más impulso político. Consiguió el 23% de los votos en la primera vuelta de 2022, pero el semanario francés Challenges dijo que una encuesta reciente estimaba que su apoyo había subido hasta el 40%. El ejército israelí llevó a cabo nuevos bombardeos contra Hezbollah en Líbano, que dejan hasta ahora 57 muertos al día de ayer. 2 días después de haber asesinado al líder del movimiento islamista libanés Hassan Nasrallah, junto a otros altos cargos del grupo. El Ministerio de Salud del Líbano precisó que al menos 14 muertos habrían muerto en ataques aéreos en los últimos 2 días. Asimismo, el gobierno israelí anunció que bombardeó objetivos hutíes en Yemen este domingo, en respuesta al lanzamiento de misiles contra Israel en los últimos 2 días por parte de estos militantes alineados con Irán, lo que marca otro frente en el conflicto actual en el Medio Oriente. Los ataques israelíes dejaron al menos 4 muertos y 29 heridos en Yemen, según el Ministerio de Salud dirigido por los hutíes. Los residentes dijeron que el bombardeo había causado cortes de energía en la mayor parte de la ciudad portuaria de Hodeida. Y a las 9:32 de la mañana vamos entonces con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de Madrid, donde está Goiseder Azúa. Goiseder, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. A ti, César, encantada de saludarte. Feliz semana para todos. Goiseder, tuviste la responsabilidad de conducir el acto de ayer, del sábado, en la Puerta del Sol en Madrid y de presentar por primera vez en el exterior ante el público al presidente Edmundo González Urrutia. ¿Qué nos puedes contar de la experiencia, por favor? Pues sí, primero hubo mucha expectativa al entender, periodísticamente si iba a asistir o no el presidente electo, quien llegó a Madrid el pasado 8 de septiembre por un exilio forzado. Él ha venido realizando algunas actividades, encuentros con líderes políticos, partidos políticos de aquí de España, y era la primera vez en una concentración, además muy importante, que se replicaba en 500 ciudades en el mundo. Y bueno, todo fue como muy medido dentro de toda la logística que al final es como de minuto a minuto en todas estas concentraciones por el tema de organizar un evento en la Puerta del Sol, un sitio muy emblemático. Y bueno, primero ver al presidente con una sonrisa, rodeado de su equipo, muy, de verdad, con unos zapatos deportivos, muy relajado dentro de todo, entendiendo que iba a tener un contacto directo con la gente que estaba allí, que fue lo más emocionante, ¿no? Que no fue directo a tarima, a saludar,
ni con un traje, ni con la formalidad, sino realmente se veía una actitud muy abierta, de una nueva fase aquí en España, y entendiendo y dándole ese valor a la diáspora, que es el que tenemos todos ahora en este proceso de activismo, ¿no? El presidente electo dio un recorrido primero acompañado por autoridades de la Comunidad de Madrid, que se juntaron al final, o sea, él llegó solo y después se juntó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Hicieron un breve recorrido, dieron manos a algunos presentes, se tomó fotografías y bueno, y él le entregó un papel al alcalde Antonio Ledesma, quien fue el encargado de leerlo. Pero antes de eso, bueno, realmente no sabíamos si iba a subir a tarima, porque entendíamos también que con los cambios de clima estaba teniendo un problema de afonía, entonces no sabía si iba a leer, si iba a subir, y todo fue en el segundo, César Miguel. Una vez ya en tarima, saluda a la gente, hace con la mano un símbolo de la paz, saluda, él tiene una bandera. En ese momento de la bandera también él la estira, de hecho, llega al punto que hasta ha salido fake news y que tenía la bandera al revés. Es mentira, yo estuve allí con él, lo ayudé como cualquier persona que tiene la bandera a arreglarla, amplió su bandera, la enseñó, la gente aplaudió, fue un momento bastante emotivo y bueno, luego ya se bajó del escenario y con su equipo y bueno, Antonio Ledesma fue el encargado de leer ese comunicado que reivindica su victoria, que es lo interesante, que ya la firma de Edmundo González aparece como presidente electo de Venezuela. César. Acusó el señor Maduro que ese acto lo había organizado el PP. Dijo que Feijóo estaba vinculado con el tráfico de drogas en Galicia y a la señora Díaz Ayuso la acusó, lo menos fue de fascista. La verdad es quién organizó ese acto, Goy. La plataforma unitaria del Comando con Venezuela. Es interesante también destacar que hubo presencia de líderes políticos del Partido Socialista de España, también del Partido Vox, claro, pero no eran las figuras prominentes. En este caso no vimos a Pedro Sánchez, por ejemplo, asistir no como presidente de gobierno, sino como el líder del partido, el PSOE. Entonces allí sí tomó ventaja, evidentemente, el Partido Popular. Y además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es del Partido Popular y por eso también se acercó, ni siquiera ofreció declaraciones. Eso fue un gesto también de respeto, lealtad y sobre todo el compromiso con los venezolanos. Y es interesante ver estas declaraciones del régimen de Nicolás Maduro, que cada vez está más atrincherado. Y cuando suceden estas cosas, realmente como que retumba allí en Caracas, que vemos una respuesta violenta porque les duele ver cómo también líderes políticos apoyan a la causa venezolana. Y esto realmente es con las uñas que se ha montado todo, con la ayuda de voluntarios. Yo estuve también implicada en algunas de las reuniones a última hora. Y de verdad puedo decir que como esta y las demás organizaciones, y seguramente sucede en los demás países, pues es el Comando con Venezuela, con la ayuda también de partidos políticos venezolanos, de exiliados, de la sociedad civil que está allí intentando hacer todo lo posible, bueno, para que uno, en este caso Madrid, tuviese un buen audio, pudiésemos escuchar además al final de este encuentro a María Corina Machado, que fue un desafío logístico y tecnológico, y ese fue el broche de oro de ese evento. Hubo actos semejantes en Miami y vimos desde muy temprano, e incluso desde el día anterior, cómo al otro lado del planeta, en las antípodas, ya venían manifestaciones desde China, desde Japón, en Singapur, etcétera, etcétera. ¿Qué información manejas del resto de conmemoraciones en el resto del planeta, Goiceder? Mira, fueron más de 500 y como bien dicen, empezaron en las antípodas, Australia, en Malasia. Y como bien dice María Corina, en esta nueva fase de enjambres, ¿no? De donde haya un venezolano, no importa que la convocatoria sean 5 o 10 personas o sean miles. La importancia es que donde esté un venezolano esté nuestra causa. Y esa es la información, no solo que se maneja desde el Comando con Venezuela, sino también en el caso de España se replicó esta actividad en 70 ciudades. Y lo interesante de esto es también ver a españoles
metidos en esta causa, asistir, opinar, aportar, ayudar, llevar agua. Entonces, esto está teniendo una trascendencia muy interesante porque sabemos las amenazas que tienen estos momentos, María Corina, que desde la clandestinidad se está haciendo voz para que nosotros en el extranjero seamos el puente de conexión con el mundo y denunciar lo que está sucediendo. Coinceder, una última pregunta. González Urrutia ha tenido invitaciones formales ya en algunos puntos de Europa. ¿Qué sabes de la agenda para los próximos días del presidente electo? Mira, les cuento que yo creo que esto es parte de, evidentemente, no darle más recursos al régimen para poder ellos marcar la agenda. La agenda se está marcando a ambos lados del océano, con Edmundo González en Europa y con María Corina Machado en Venezuela. Y quien marca la agenda gana, César. Y es por esto también que nosotros periodísticamente queremos saberlo todo, saber la agenda, como tienen los políticos en democracia, que nos pasan una minuta de las actividades en las que va a participar el líder político. Pero entendemos que estamos en condiciones completamente diferentes, estamos luchando contra una autocracia y evidentemente hasta hoy esta noticia del reconocimiento a María Corina Machado en Estrasburgo, en Francia, con el premio Václav Havel 2024 de Derechos Humanos, tampoco la teníamos nosotros. Entonces es más bien sacarle punta a esos acontecimientos y cuando nos llegue la información de que Edmundo González vaya a viajar o que vaya a tener una participación, ahí estaremos nosotros. Pero yo creo que también es parte, como digo, de cuidarse. Sabemos que los tentáculos del régimen también atraviesan países y atraviesan intereses y es por esto que en esta lucha pues es esta una forma diferente de comunicar y no somos nosotros los que tenemos la primicia, sino ya son los hechos y nosotros seremos los replicadores de esa información. Muy bien. Coinceder, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti, César, un gran abrazo y a todos tengan una buena semana, más allá de las noticias y de todo el tema climático también que se está viviendo en Estados Unidos. Así es. Coinceder Azúa, destacadísima periodista venezolana, corresponsal de TVB, nos habló desde Madrid. Vamos ahora a una pequeña pausa y al regreso vamos a ocuparnos con Joaquín Pérez Rodríguez de eso que llaman la sorpresa de octubre en la campaña electoral en Estados Unidos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Hoy a las 10:20 de la mañana vamos a conversar con María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana aquí en Miami. Anota el número aquí en el estudio para que puedas formularle las preguntas que quieras. 305-344-1071. Ese es el teléfono aquí en el estudio de Éxito 107.1 FM. Repito, 305-344-1071. Para que llames a María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia con temas de inmigración aquí en Estados Unidos y está licenciada para ejercer el derecho migratorio en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. 305-344-1071. Prepara tus preguntas que en breve a las 10:20 de la mañana estará aquí con nosotros María Trina Burgos. Leo lo siguiente. Desde hace algunas semanas viene ocurriendo ante nuestros ojos una simbiosis política que podría tener enorme alcance e impacto en el futuro del planeta. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se ha subido al movimiento Make America Great Again al respaldar al candidato republicano y adalid de la extrema derecha mundial, Donald Trump. Cada uno de estos nombres evoca por sí mismo un inmenso poder. Pero de ganar la presidencia Trump y concretarse esta simbiosis, ese poder se potenciará a una escala que hoy resulta incalculable. Ambos hombres parecen muy distintos en la superficie, pero están fuertemente unidos por un ego sin mesura y una ambición sin freno, ambos espoliados por el deseo de poder absoluto y prejuicios heredados que los hacen creerse superiores al resto de los seres humanos. Esto que he leído lleva la firma del periodista y ensayista Boris Muñoz, autor de este artículo Trump y Musk,
la fábula de los últimos machos alfa. Vamos a Boston para conversar con Boris Muñoz. Boris, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola César Miguel, bueno, es un gusto para mí estar aquí contigo y bueno, disfrutar tanto de esta conversación. Muchas gracias. De concretarse la simbiosis, afirmas, ese poder se potenciará a una escala que hoy resulta incalculable. ¿A qué le temes? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, o sea, Trump viene con una agenda, la llamada Agenda 2025, pero entre otras cosas es su impulso natural de avasallar, ¿no? Y de acabar con estructuras que han permitido el funcionamiento de la democracia en Estados Unidos, como el gobierno federal. Él ha adelantado que si gana, nombraría a Musk como el gran reingeniero digamos, el gobierno federal, en una especie de superministro para cambiar la administración pública. Y eso, por supuesto, que va a tener digamos, un impacto fortísimo dentro del país, porque el plan de Trump muy claramente es acabar con las instituciones independientes y llenar esos puestos, cerca de 50.000 puestos o más, con leales a su causa. Y eso no es un secreto, eso él lo ha dicho, que lo haría desde el día uno, cuando se convierte en un dictador por un día, etcétera. Entonces, y Musk se ha montado de manera muy fuerte y decidida en esa agenda, y lo hemos visto. La semana pasada Musk estuvo en Nueva York atendiendo a los representantes de la ultraderecha mundial, se reunió con Giorgia Meloni, se reunió con Nayib Bukele, con Javier Milei, en una especie digamos, de prueba de cuál es la ambición de su proyecto personal. Y yo creo que Musk tiene un proyecto personal muy, digamos, desmesurado. Él no solo tiene un poder sobre las industrias del presente, la energía, por ejemplo, todo el asunto no solo de Tesla, sino de la ingeniería espacial. Es el hombre con más satélites en órbita y quiere llegar a Marte, no solo porque él sueña con una civilización interplanetaria, que es su proyecto, sino porque en Marte también hay muchos minerales que pueden ser muy poderosos para el desarrollo del futuro, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, lo que yo hablo es una simbiosis de estos dos hombres en la cual ellos potencian los peores rasgos de cada uno, porque, para resumir, no olvidemos que Trump y Musk tienen un rasgo común. Los dos vienen son racistas, y eso hay que decirlo de manera muy, muy clara. Tienen un discurso antiinmigrante muy fuerte. Y bueno, ya lo hemos visto a los dos hablando de los gatos en Springfield, de los comeperros. Eso es, digamos, el imaginario que los vincula. Y bueno, es el hombre más rico del planeta, junto con el hombre más poderoso del planeta. Entonces, ¿qué puede salir de ese dúo dinámico? Es algo que a mí me preocupa personalmente. Esto es un problema cuando dices que homenajeó a los líderes ultraderechistas y mencionaste a dos latinoamericanos, Bukele y Milei. ¿Es esto un problema de izquierdas versus derechas? Sí, es un problema de izquierdas versus derechas en el plano ideológico. Pero yo creo que no se resume al plano ideológico. Es un asunto de creencias ultraliberales que él comparte sobre todo con Milei. La agenda ideológica de Bukele es un poco más rara, no tiene una definición tan específica. Pero además negocios, porque bueno, no lo hemos visto todavía pasar, pero hay una promesa de inversiones en Argentina que Milei busca traer, porque bueno, Milei ha creado una agenda económica muy agresiva que ciertamente ha controlado la inflación, pero por otro lado ha generado 5 millones más de pobres. La pobreza en Argentina supera el 50% ya. Entonces es algo muy dramático, y él necesita esas inversiones. El sector donde Musk puede invertir más claramente es en la extracción de litio, porque que es esencial para las baterías de esta nueva ola de energía verde, ¿no? Y Argentina es el país que tiene más litio, uno de los 3 países que tiene más litio en el mundo, junto a Chile y Bolivia. Entonces allí hay asuntos que uno no está viendo y que tienen que ver con intereses que van más allá de la simple agenda de la simpatía ideológica, ¿no? Ahora, planteándolo en los términos de la campaña electoral en Estados Unidos,
sería el candidato de la derecha contra la candidata de la izquierda. ¿Es que acaso la señora Harris es realmente la izquierda? Lo digo porque aquí en tu artículo escribes: Harris es una bestia negra, la encarnación misma del multiculturalismo, la ideología woke y el feminismo, a los que ambos consideran, Trump y Musk, una amenaza y un obstáculo para la imposición de su peculiar idea de cómo hacer America Great Again, léase un país donde los hombres blancos mandan. Sí, sí, bueno, yo creo que en ese sentido sí son dos, digamos, encarnación de la polarización, ¿no? Son figuras muy opuestas. Yo no digo que Kamala Harris sea la representante de la izquierda en el Partido Demócrata, pero frente a la ultraderecha de Trump y Musk, termina siendo una figura muy, muy distinta en el espectro ideológico. Y por supuesto que además ella encarna un discurso multicultural por ser ella misma una persona de otra, que no es raza blanca, por además estar defendiendo el aborto, el derecho reproductivo de la mujer. Allí hay cosas que son muy, muy complicadas, que es lo que tiene que ver con la agenda que está defendiendo la derecha de Trump y Vance, y a la que, digamos, Musk se ha sumado con su poder muy grande, que es Twitter, ¿no? O sea, la capacidad de difundir estos mensajes a cientos y cientos de millones de personas. El mismo Musk tiene casi 200 millones de seguidores y sus mensajes le llegan a todo el mundo, porque si ahí lo dice en el artículo, él pone sus tweets como prioridad de su empresa. Entonces, incluso le llegan los tweets de Musk o los X a las personas que no lo siguen. O sea, él tiene ese poder. Y solo imaginarse digamos, la capacidad de megáfono que tiene, más poderosa que casi ningún medio en el mundo. Bueno, eso realmente preocupa, porque es un mensaje que se está machacando con muchas mentiras. Y eso a mí me ha asombrado particularmente, porque Musk, yo lo oí en una entrevista hablar sobre, digamos, otra de sus industrias, la inteligencia artificial, y la necesidad de hacer la inteligencia artificial a prueba de mentira. O sea, que la inteligencia artificial no mienta, pero él mismo es capaz de difundir fake news o bulos de manera descarada, sin ningún tipo digamos, de cortapisa. Entonces, ese ambiente tan tóxico es algo que debería preocuparnos si llega a concretarse, ¿no? Bueno, a mí me preocupa incluso ya, qué va a pasar con la gente que está afiliada a estas redes y que realmente no se toma el trabajo de verificar la información. O sea, pueden creer muchas de esas cosas que se definen en la agenda de Twitter. Boris, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en el programa de hoy. Yo te agradezco mucho a ti que le des ventana a este tema, que yo sé que es un tema un poco abstracto y complicado, pero que yo creo que hay que prestarle mucha atención por lo que está pasando en Estados Unidos. Te agradezco mucho esta ventana, César Miguel. Gracias a ti. Boris Muñoz es editor, es periodista, ensayista, está en Boston y es autor de ese artículo por el cual lo hemos entrevistado, Trump y Musk, la fábula de los últimos machos alfa. Había dicho que era las 10:20, pero no, yo estaba equivocado, discúlpenme. Ya está sentada aquí con nosotros nuestra querida María Trina Burgos, así que llamen inmediatamente al 305-344-1071, 305-344-1071. Buenos días, María Trina, ¿cómo estás? Muy buenos días, César Miguel, feliz lunes para todos. Y bueno, la pregunta del reto que te hice la semana pasada, mientras comienzan a llamar los oyentes. ¿Cuál era la pregunta? La de... El refrán. ¿Trajiste el refrán? Ay, Dios. Lo que es del cura va para la iglesia. Ven, llamen a María Trina. ¿Y cuál refrán trajiste tú? Yo traje uno muy llanero. A ver. Chivo que cruza el tranquero, fuerte que cae en el sombrero. Wow.
Chivo que cruza el tranquero, fuerte que cae en el sombrero. Fuerte de los viejos. Fuerte de los 5 bolívares. Los 5 bolívares cuando eran de plata. Un señor muy humilde que le llegan a comprarle sus chivos y entonces le llegan con una matemática y una cosa muy, muy difícil, muy profunda. Entonces dice, no, necesito ese cuento. Chivo que cruza el tranquero, fuerte que cae en el sombrero. Muy bien. Ese es el refrán. Qué buen refrán. 305-344-1071. 305-344-1071. Siempre nos traes noticias novedosas, María Trina. ¿Qué traes hoy? Sí, como noticia nueva, no hay alguna que haya salido recientemente, aparte de el rumor de que no se va a extender el parol humanitario. No es un rumor, eso lo dijo un vocero, pero no ha salido públicamente, y lo decimos porque no tiene que salir públicamente, decir no vamos a extender el parol, porque ya lo dice la página de inmigración en el momento en que se hizo el parol. Dice cómo termina el parol, si usted comete algún delito, si usted se va del país y cuando terminen los 2 años. Entonces ya toda esta gente que ha entrado con el parol, Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, tenían que saber que este parol iba a terminar a los 2 años. Ese es el punto. Tristemente, esa es la no muy buena noticia. Ya. 305-344-1071 es el teléfono. Betty Alcántara está en Luisiana. Betty, muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel. Un placer oírte. Igualmente, Betty. ¿Qué le preguntas a María Trina? Yo tengo una preocupación. Yo soy venezolana, no tengo pasaporte actual sino vencido, y tengo necesidad de viajar a Portugal, donde tengo una hija y unos nietos. Pero no sé si Estados Unidos me puede otorgar a mí un permiso de salida. Yo soy residente en Estados Unidos, legalmente. Ok, bueno. Betty, muy buenos días y gracias por tu llamada. Ok, el problema está en que tú no necesitas, o sea, el pasaporte vencido lo acepta Estados Unidos para regresar. O sea, el papel que te va a dar Estados Unidos no es para entrar a Portugal, es para reentrar a Estados Unidos. Entonces, hay que averiguar varias cosas. Si Portugal acepta pasaportes vencidos de los venezolanos, sí o no. No, entonces no puedes ir con el pasaporte vencido. Y entonces existe lo que se llama un Reentry Permit para los residentes, pero como te digo, eso es para reentrar a Estados Unidos. Hay un documento de asilados, que eso sí se usa como pasaporte para entrar a otros países, que es el documento de asilado, el documento de viaje para asilados. Pero si tú no eres asilada o no tienes la residencia por asilo, no te van a dar ese documento, que de paso se demora muchísimo. Entonces, si estás en una encrucijada, la idea pues es ver cuál país de Europa te acepta con el pasaporte vencido para que puedas ir a Portugal, pues, y visitar a tu familia, Betty. Muy bien. Se han sumado a lo de los refranes, María Trina. Ay, qué bueno. Sí, Cuéntame. Chere Ramos Graterol. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se ensarta? Ajá. La estaca está ahí tranquilita, parada ahí, y llega el sapo y se ensartó. Entonces le quieren echar la culpa a la estaca. Y Dios le da pan al que no tiene dientes. Es cierto. Ahí vamos, qué interesante, qué chévere. Los cubanos tienen un refrán muy gracioso. Huye pan que te coge el diente. Belkis Navas en Carolina del Norte. Belkis, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Mire, tengo una pregunta para la doctora. Hágasela. Yo pedí asilo político, ¿verdad? Pero no me han llamado ni nada. Mi pregunta es, en caso de que me vaya yo antes de que me llamen, yo podría volver a entrar al país si yo me voy. Ok, Belkis. Primero, gracias por llamar. Segundo, espero que estés bien con la tormenta que pasó por allá, por North Carolina, y que todo esté bien. Ahora, irte sin la entrevista de asilo. Bueno, primero soy partidaria de que la gente no abandone el país hasta que no tenga resuelto su estatus migratorio. Exacto, sí. Pero bueno, llega un momento en que la gente se desespera por otras razones o razones personales, quieren abandonar el país. Pero el problema está que el asilo no protege de la ilegalidad. Entonces, si tú entraste con visa, por ejemplo, y se te vencieron tus 6 meses, ya después quedaste fuera de estatus. Entonces, tú tienes que retirar el asilo,
como una cuestión de cortesía más que todo, no es obligado, pero sí me enviaron una carta diciendo que retiras tu asilo y que te vas. Eso no quiere decir, no garantiza que te van a dar una visa nuevamente o que te van a dejar entrar, si tienes todavía vigente tu visa, nuevamente al país, porque no sé cuántos años tienes aquí, pero me imagino que tienes un par de años o más de cierta cantidad de años. Entonces allí tienes que pensarlo muy bien cuando tomes ese avión y decidas irte, porque después no hay vuelta atrás. Eso es lo que siempre les digo, pues ya cuando toman esa decisión, hay gente que te va a decir, no, yo tengo un amigo que sí, se fue y después volvió y no tuvo problema. Si ese amigo no tuvo problema la primera vez, a lo mejor la segunda y la tercera lo devolvieron y le quitaron la visa y lo deportaron por X cantidad de años. Entonces, tienes que pensarlo muy bien, esa decisión que vas a tomar y bueno, pero no te garantiza que puedes volver normalmente como antes con tu visa de turista y de compras y tal, ¿ok? Elisette no sabemos dónde está, pero está manejando, por eso no escribió de dónde llamaba. Elisette, muy buenos días. Elisette, buenos días. Se le cayó la llamada, iba manejando. Aquí me escribe Johnny Quintero, ¿puedo viajar a Estados Unidos con mi pasaporte vencido? Siempre y cuando tenga visa para entrar o el ESTA, sí puede viajar. Estados Unidos acepta el pasaporte vencido a los venezolanos para entrar. Y en medio de todo, más refranes. Ay. Gallina vieja hace buen caldo. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso. Ay, ay, ay. Maritza en Coral Springs. Maritza, muy buenos días. Buenos días. Una pregunta. ¿Qué va a pasar con los venezolanos que tienen el pasaporte vencido y el parol se les termina y tienen que regresar? ¿Cómo van a tener un estatus nuevo o van a considerarlo aquí en Estados Unidos? ¿Cómo sería eso? Bueno, sí, Maritza, muy buena la pregunta, muy interesante, pero tampoco tengo la respuesta correcta. Porque, ¿qué pasa? Se le vence el parol, es verdad, se tienen que ir, y como no me van a dejar entrar a Venezuela, eso no es problema de Estados Unidos, o sea, eso no es problema de Estados Unidos, que no te van a dejar entrar a Venezuela con el pasaporte vencido. Me imagino que ya, o sea, no sé, realmente esa noticia tan nefasta, que tanto golpe que estamos recibiendo. Pero además es inconstitucional. Inconstitucional, pero por favor, ¿qué importa la Constitución? Una cosa que... un papel ahí. Entonces, realmente, Maritza, no tengo la respuesta correcta. ¿Qué va a pasar? Si hay un salvoconducto para toda esa gente que se va a devolver. No sé cómo van a hacer con la gente que estarán deportando en algún momento para entrar a Venezuela. Por eso te digo, a lo mejor hay una autorización y los dejan entrar. Eso dependerá de lo que haga pues el régimen, ¿no? Realmente. Tristemente, es una cuestión que nos golpea muy duro, porque, bueno, podíamos entrar con la cédula, podíamos entrar hasta con la partida de nacimiento. Entraban los niños allá a Maiquetía. Pues entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo se va solucionando la cuestión y tratar de buscar otro sitio donde se pueda obtener. Otra cosa que dijeron, no solamente vencido, sino que ahora los consulados no van a entregar el pasaporte, lo vas a tener que ir a buscar a Venezuela, el pasaporte cuando lo renuevas. Entonces, ¿y cómo vas a entrar si no tienes pasaporte? O sea, que te quedaste sin pasaporte. ¿Qué crees tú que hay detrás de esa medida? Por supuesto, el castigo total a los venezolanos, los que están fuera, los que fueron a votar y se regresaron a su país. No sé, o sea, eso para hacernos la vida de cuadritos y bueno, no poder visitar a la familia, muchas cosas que afectan y bueno, es duro. Sí. Y sin razón. Sin razón alguna. Pero algo debe haber. El gato encerrado. Sí. Le recuerdo a ustedes los teléfonos de la oficina de Mariatrina Burgos, 305-468-0044. 305-468-0044. Y si están en Venezuela y quieren llamarla, pueden llamar en Caracas al 771-3040. 771-3040. Si estás en el interior de Venezuela, en el 0212, que es el código de Caracas, 771-3040. Esa llamada va a repicar sin costo extra aquí en Miami, en la oficina de Mariatrina Burgos. ¿Algo más, querida Mariatrina? Bueno, seguimos, esperamos el próximo refrán. Donde ronca tigre no hay burro con reumatismo, dice Germán Fossi. José Morales, perro que come manteca mete la lengua en tapara. Wow, eso también lo puso Nelson Ramírez. Daniel Palacios, es como tener una tía en Cuba, la quiero mucho, pero...
Está bien. Ay, ay, ay. Y fulano está más prendido que tabaco de brujo. Bueno, pero qué bien, César Miguel, que la gente Bueno. pues se puso las pilas con los refranes. Muy Me bien, alegra muy mucho, bien. me alegra mucho. Muy de bien, verdad que gracias sí. por venir, María Trina. No, un placer para mí, como siempre. 17 minutos de la mañana, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro del día de hoy, el síndrome del niño bueno. ¿Qué es el síndrome del niño bueno? ¿Cómo nos afecta cuando somos adultos? Entregarnos a los demás buscando aprobación nos merma por completo. Vamos a abordar este tema con Isabel Andrade Moscoso. Ella es psicóloga clínica, está en Cuenca, Ecuador, y ha escrito un artículo muy, muy interesante sobre este síndrome. Muy buenos días, Isabel. Hola César, un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Muy bien. Y en Valencia, España, la Valencia mediterránea, está la psicóloga Belén Colomina, autora de El poder sanador del silencio. Belén, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Isabel, has escrito, muchos llegan a padecer este síndrome sin siquiera notarlo, pues es un síndrome silencioso que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, el cual tiene inicio en nuestra niñez y solo lo llegamos a notar cuando se agudiza al ser adultos, es decir, pasa cuando empezamos a limitarnos. ¿Qué es este síndrome del niño bueno? Por favor. Bueno, César y hola Belén. Realmente sí, es un síndrome silencioso. ¿Por qué? Porque empieza desde nuestra infancia y no nos damos cuenta. Cuando somos niños nosotros empezamos a generar esas creencias, como que ese banco informativo que nos va a determinar cuando somos adultos. Y muchas veces en nuestra crianza empezamos con el típico el niño bueno. El niño bueno hace esto, la niña buena hace esto. Y dentro de eso, lastimosamente, no considerábamos antes lo que es la importancia de las emociones. Entonces nuestras emociones eran vistas como debilidad. No tienes que llorar, tienes que ser valiente. Entonces dentro de nosotros empezamos a generar esa creencia de, ok, si lloro frente al resto, yo soy débil. Entonces empezamos a reprimir y ahí empieza toda nuestra formación. Nuestro primer encuentro conflictivo llega a ser muchas veces en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es nuestro despertar al mundo. Pero como no tenemos esa buena directriz, empezamos siempre a desarrollar este conflicto. Y tenemos adultos que siempre buscan el complacer al otro. No pensamos y no aprendemos a conocernos a nosotros mismos, sino siempre, ¿qué dirán? Y si hago esto, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y nos cuestionamos a nosotros y nos convertimos en nuestro peor enemigo. Por eso de adultos, nosotros tenemos muchos adultos frustrados, con baja autoestima, con problemas en general a nivel emocional que nos limitan realmente. Entonces, por eso es ese desarrollo que vamos teniendo, y cuando nosotros empezamos a confrontar esas creencias es donde empezamos a desarmar todo ese rompecabezas para armar uno nuevo en vista y pro de nosotros. ¿Y tú qué opinas de ese síndrome del niño bueno, Belén, por favor? Bueno, yo creo que es una de las cosas que es muy común, ¿no? Es como bajo ese telón del ser fuerte de manera adulta, llega un momento en que realmente tenemos muy poca autoestima cuando hay dificultad en poner límites, ¿no? Que sería esta parte del síndrome del niño bueno cuando llegamos a adulto, ¿no? Es como estoy detrás de la complacencia, el reconocimiento de los demás. Entonces, desde ahí es como, bueno, ¿y mis propias necesidades y deseos dónde quedan, no? Entonces, dejamos pospuesto algo de nuestro autoconcepto, de nuestra autoestima, que es muy importante. Entonces es importante saber que ahí podemos caer en muchas dependencias, en relaciones tóxicas, porque queremos ser esa imagen idílica para que nos sigan queriendo, ¿no? Entonces necesitamos depositar este querer en una capa más profunda, en un valor intrínseco en el cual yo pueda sentir que yo merezco una relación sana, que yo merezco también poder pedir, poder expresar mis necesidades
necesidades, pero como también hablábamos, luego comentaba la compañera, es que desde la infancia no me enseñaron, no validaron a que yo pudiera expresarlas y sentirme válido en esta demanda, ¿no? Entonces, una de las causas de la salud, ¿no? Más de la salud psíquica o mental, es saber ajustar mi necesidad con el entorno, un buen ajuste funcional que me haga moverme en el mundo de una manera sana, ¿no? Entonces, el síndrome del niño bueno enmascara estas dificultades de poner valor a estas necesidades, que además puede conllevar mucha ansiedad y estrés, porque es una alta tensión pensar que todo el mundo, a todo el mundo le tengo que caer bien. Y esto es una presión interna que ejercemos sobre nosotros mismos, que más allá de darnos un valor, lo que nos hace es una mayor inseguridad y una mayor incoherencia, porque no estoy en contacto conmigo. Y también acumulo resentimiento y un agotamiento energético, ¿no? Porque esto cuesta mucho todo el rato, dependiendo de la validación externa. Y un resentimiento porque es como no me quieren suficiente, o fíjate que no valoraron esto que yo he hecho con tanta dedicación, ¿no? Cuando en realidad es algo no elaborado interno, ¿no? Es más, tiene que ver más conmigo que con lo que proyecto en el mundo. Isabel, hiciste mención a que esto comienza en la infancia. Siendo así, ¿cómo puedo yo superar, corregir, curar un trauma que me viene desde la infancia y soy un adulto ya cargado de vicios y prejuicios? Justamente nosotros podemos siempre ir formulando nuevas creencias. En este sentido, lo primero es identificar qué creencia a mí me está limitando. Muchas veces nosotros tenemos el hecho de que como está mal llorar. Empezamos a racionalizar esto y se vuelve parte de nuestra vida. Al entender que este es como que nuestro agente y nuestro punto flexor, como que, ok, vamos ahora a conocer una nueva realidad. Vamos a entender qué es la tristeza, cómo se manifiesta, cómo es mi tristeza expresa. Entonces empezamos a cambiar lo que yo creía con este nuevo modelo de creencia. Justamente como Belén decía, nosotros empezamos a cargar mucha culpa en el sentido de que tengo que agradar, tengo que dar una buena imagen, y empiezan estos resentimientos. Cuando somos adultos, a veces tenemos mucho resentimiento. Por lo general se suele solicitar este hecho de mamá y papá. Mi mamá era así, mi papá era así, porque en nuestra infancia ellos son los encargados de darnos este sistema de creencias. Pero ellos hacen lo mejor que pueden a medida de lo que tienen. Ellos también van aprendiendo con nosotros. Entonces, cuando somos adultos, es empezar a tomar nuestra vida por las manos. Y, ok, ¿qué me está a mí faltando? ¿Qué me está a mí limitando? ¿Qué quiero modificar yo? Y en base a eso, nosotros cuando ya identificamos esas creencias, empezamos como que con una reprogramación. A permitirnos entender qué quiero soltar, qué ya no me está sirviendo. ¿Para qué? Para seguir creciendo y evolucionando. Entonces todos, no importa la edad, tenemos esta oportunidad de aprender a conocernos, de conectar con nosotros para darle un giro nuevamente a nuestra vida y empezar a sanar. Ya, empezar a sanar. Bien, el verbo es importante en este caso, ¿no? Dijiste, Belén, que esto crea mucha angustia porque queremos agradarle a todos. Evidentemente, una persona que está bajo este síndrome nunca oyó esa vieja y popular ranchera mexicana que decía no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos persuadir a una persona de que no le tiene que caer bien a todos? ¿Qué tipo de angustia, de estrés es el que se forma queriéndole agradar a todo el mundo, Belén? Pero fíjate qué inseguridad tan grande, ¿no? Sentir que al final mi valía y mi apreciación está dependiendo de los otros. Por eso ahí caemos muchas veces en relaciones tóxicas o en patrones muy disfuncionales de relación, tanto en el trabajo como con amigos, en pareja. Entonces es importante regresar y sostener mi propio valor. Es decir, esta autoafirmación de lo que yo merezco tiene que ser integrada desde un valor, desde mis virtudes, desde mis cualidades, desde mis necesidades y cómo yo sí tengo capacidad para poderlas desenvolver y soy suficiente con eso para ser querida tal y como soy. Porque si no es como, bueno, igual no le gusta esto, tendré que desarrollar otra cosa para gustarles. No, ahí vamos mal. Yo tengo que
sentirme válida con lo mío, y si desarrollo algo más es para yo sentirme cada vez con mayor crecimiento y desarrollo personal, para sentir que sigo aprendiendo, pero no para gustarle a una persona determinada, ¿no? Porque ahí es donde entramos en relaciones de dependencia y nos vaciamos, nos desnutrimos, ¿no? Entonces, al final, llenarse y nutrirse es también saber lo que uno quiere y sentir que tiene la validez suficiente para que, tal y como soy querible, merezco que me quieran. Y a partir de ahí es donde ubicamos de manera distinta la valía, ¿no? No tanto en el otro, proyectada en cosas o en la opinión, y también dando por hecho, ¿eh? Tenemos que dar por hecho algo que necesitamos aceptar, que hay siempre un porcentaje de gente a la que no le vas a gustar. Otro porcentaje de gente a la cual, pues bueno, valorará un poco el gusto o no, depende de lo que hagas. Y hay otro porcentaje de gente pues que sí o sí te va a querer tal y como eres, hasta cometiendo los grandes errores, ¿no? Entonces, hay siempre estas tres categorías y esto es una realidad de la vida, ¿no? Entonces, poder aceptar y sostener la inseguridad de no me van a querer o me están criticando, es importante sostenerla desde la confianza interna. Entonces, yo recomendaría siempre permanecer durante el día algunos minutos conmigo misma, es decir, en contacto contigo para buscar ese agradecimiento por lo que hoy has hecho, para buscar esa cualidad o esa virtud que hoy te está haciendo más grande, buscar eso donde a ti te hace brillar, ¿no? Que a veces buscamos como un propósito en una calidad de vida como muy abstracto y es como, no, búscalo en las pequeñitas cosas porque ahí es donde te encontrarás tú. Y ahí es donde encontrarás tu propio valor para decir, bueno, pues con esto quien me quiera, bienvenidos, y quien no me quiera, pues ojalá nos vaya bien. Muy bueno ese consejo, ese tip. Sería como una suerte de meditación diaria, Belén. Sí, yo siempre recomiendo, también soy experta en meditación y desde ahí siempre recomiendo como esos pequeños instantes en los cuales reconecto conmigo desde la serenidad y la calma de mi mente, para encontrar y recuperar mi autoconfianza y esta afirmación de yo merezco ser querida tal y como soy. Y a partir de ahí también quiero y aprecio la valía de los demás, ¿no? Es como querer el bien para todos y no solo para mí, o yo ser por debajo de los demás para que los demás me acepten, ¿no? Entonces, una pequeñita meditación cada día a la mañana antes de que la cabeza se llene de demasiado ruido es imprescindible para restablecer tanto la autoconfianza, la amabilidad y no hablarme mal, sino hablarme bien y quererme un poquito mejor. Muy buen consejo, de verdad. A tratar de ponerlo en práctica. Isabel, el tiempo se nos ha terminado, pero quiero dejarte, pues gracias a tu artículo hicimos este foro, quiero dejarte la palabra conclusiva, por favor. Muchísimas gracias. No, para mí un placer estar con ustedes y en general para la audiencia. Recordar que siempre vamos a tener nosotros dificultades por las cuales atravesar a lo largo de nuestra vida, porque ese es el sistema de ser seres humanos. Somos seres humanos en proceso de crecimiento, por lo cual el aprender a conocernos a nosotros nos va a permitir solventar todas las dificultades que ven. El aprender técnicas, como lo decía Belén, nos permite a nosotros tomar estas situaciones de vida de mejor forma. Entonces, el darse esa oportunidad de empezar a sanar, empezar a cambiar eso que no nos gusta, nos permite ser seres humanos más funcionales y vivir nuestra vida de adultos, de niños, de adolescentes de una mejor manera. Entonces, darles esa apertura para saber que nunca es tarde y que siempre podemos nosotros ir modificando. Muchísimas gracias, Isabel. A ti, César. Y muchísimas gracias, Belén. A vosotros, un placer compartir con vosotros. Belén Colomina, psicóloga, experta en meditación, autora del Poder Sanador del Silencio, desde Valencia, en España, e Isabel Andrade Moscoso, psicóloga clínica en Cuenca, Ecuador. Una pequeña pausa, al regreso ahora sí vamos con nuestro tema, la sorpresa de octubre en las elecciones en Estados Unidos. El sonero clásico del Caribe. Fui testigo de cómo se conformó ese grupo allá en 1977 en Caracas. El que lo llevó adelante fue Domingo el Flaco Álvarez. Y la inspiración, el armador de ese conjunto fue Carlos Emilio Landaeta, el muy popular Pan con Queso, quien era el bongocero. Landaeta, Pan con Queso, fue un percusionista
estuvo con la Sonora Caracas, estuvo con tantos grupos y fue un cultivador del son excelente. Y además un gran luthier. Hacía instrumentos de percusión altamente reputados, especialmente sus maracas. Y estamos escuchando al sonero hoy porque el 30 de septiembre de 1991, a los 71 años, se nos fue Carlos Emilio Landaeta, pan con queso, quien buena parte de su vida la ganó como cartero por los lados de Katia. A medida que se acerca la fecha electoral, líderes y equipos de campaña en Estados Unidos se muestran preocupados por la posibilidad de que nuevas revelaciones alteren la carrera presidencial. Eso es lo que desde 1980 llaman la sorpresa de octubre. ¿Cuál puede ser la sorpresa en este octubre que ya está tocando a la puerta? Aquí en Miami está el profesor Eduardo Gamarra, profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Al contrario, César Miguel, un placer siempre estar con ustedes. Esto de la sorpresa de octubre, ¿de dónde viene? Bueno, César Miguel, hay por lo menos una docena de ejemplos a lo largo y ancho de la historia norteamericana, ¿no? O sea, podemos comenzar a mediados del siglo XIX, continuando durante todo el siglo XX, algunos ejemplos muy notables, por ejemplo, tus oyentes seguramente tienen alguna memoria, por ejemplo, la crisis de los misiles de octubre del año 62, que fue básicamente determinante en la elección de John Kennedy. Y que de alguna manera logró pues que se consolidara una campaña muy compleja, donde el presidente Kennedy manejó una crisis de una manera que tuvo un impacto sobre la opinión pública muy positivo. Después, por ejemplo, pueden ser cosas como comerciales. En el año 64, el presidente Johnson hizo un comercial que tuvo un impacto muy grande, que no sé si te acuerdas, era una niña deshojando una flor y que básicamente reflejaba el conteo hacia una crisis nuclear. Ese comercial se constituyó en la sorpresa de octubre. Y podemos seguir así en varios otros ejemplos. Quizás los más recientes son, por ejemplo, las revelaciones en octubre del año 16, cuando se reveló una investigación del FBI a Hillary Clinton, que básicamente para muchos fue determinante en la elección de Donald Trump. Por ejemplo, el caso del año 20, cuando el presidente Trump contrajo COVID, también en octubre, y que mucha gente pensó que no solo que él había contraído COVID, pero que había manejado tan mal la crisis del COVID que eso tuvo un impacto en su reelección. O sea que hay muchísimos ejemplos, algunos más interesantes que otros, pero en general siempre existe esta preocupación que en octubre habrá una revelación interesante que cambiará el curso de la elección. Estamos ante una elección, por lo visto, muy, muy cerrada, según dicen los estudios de opinión recientes. ¿De qué manera puede venir esa sorpresa de octubre en esta oportunidad? ¿Es una apuesta seria para cada uno de los equipos de campaña, tanto de Trump como de la señora Harris? Pues mira, César Miguel, a pesar de todo, ¿no? El país sigue extraordinariamente polarizado. La diferencia en la mayoría de las encuestas sigue estando dentro del margen de error, salvo algunas excepciones. Pero en general, y particularmente en los 7 estados, los famosos estados bisagra, siguen las encuestas
básicamente revelando que el resultado no lo vamos a tener antes de las 12 de la noche y quién sabe inclusive si sea mucho después. Eso hace entonces que cualquier revelación, digamos, de seria podría tener un impacto, particularmente en los votantes que van a ser los determinantes en esta elección, que son los votantes independientes. Y dependiendo nuevamente de qué encuesta, en qué estado, hay más independientes, por ejemplo, en algunos estados como Arizona que en estados como Michigan. Pero también podemos ver, por ejemplo, que en algunos estados, por ejemplo, el estado de Michigan, 4% del electorado en Michigan es hispano. Cualquier revelación importante, ¿no? O consideremos casos como el tema migratorio, podrían hacer que esos 400,000 hispanos que viven en Michigan voten de una u otra manera. Entonces, sí, es una situación de tal polarización hace que el electorado sea mucho más susceptible a este tipo de revelaciones. El señor Trump ha resultado refractario, ¿verdad? Pareciera que la piel es de teflón. Lo que le lanzan los ataques rebotan y no parecieran hacerle mayor daño, ¿no? Lo digo porque tiene una militancia por lo visto muy consecuente. Si es así, la que podría estar más afectada por una eventual sorpresa de octubre sería la señora Harris. ¿Cómo ves esto? Sí, probablemente, César Miguel. Hay como, yo diría, un 30 a un 35% del electorado que es absolutamente trumpista y que revela, ¿no? Es lo que él mismo dijo, que él podía asesinar a alguien en la Quinta Avenida y nada le sucedería. Eso es probablemente más cierto de él que de ella. Pero el impacto, creo que en el contexto en el que vivimos, particularmente porque las encuestas también revelan que mucha gente está votando o en contra de Donald Trump o en contra de Kamala Harris, no necesariamente a favor de ellos. Y por eso es que los votantes independientes probablemente son los más susceptibles a una sorpresa de octubre. ¿El debate de mañana entre Walz y Vance podrá tener incidencia real? ¿Cómo lo ves, Eduardo? Mira, los debates presidenciales a veces tienen un impacto. Por ejemplo, este año tuvo un impacto, por supuesto, el debate entre Trump y Biden, pues eliminaron a Biden. El debate posterior, que favoreció ampliamente a la señora Harris, tuvo un impacto, quizás un impacto pequeño en las encuestas, que ahora se ha vuelto a nivelar. Este debate también probablemente tendrá un tipo de empuje, un boost, como se dice en inglés, para uno u otro candidato. Y en ese sentido, gran parte de lo que van a tratar de prevenir ambos es cualquier tipo de error garrafal. Y creo que ahí, si bien Trump es inmune, digamos, a gaffes, a errores mayores, no tanto el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance. Creo que él probablemente, a pesar de su preparación, de su educación en Yale y cosas por el estilo, creo que él probablemente será mucho más susceptible a errores y a explicaciones que tiene que dar sobre sus desacertadas declaraciones de las últimas semanas. Eduardo, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Al contrario, un placer siempre, César Miguel. Eduardo Gamarra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Megalópolis, la epopeya cinematográfica autofinanciada por Francis Ford Coppola, se desmoronó en la taquilla en su primer fin de semana, recaudando solo $4 millones. Coppola gastó $120 millones en el proyecto, que duró décadas.
y estuvo plagado de estrellas, pero los críticos están divididos. Uno lo llamó un desastre magnífico, mientras que el crítico de la BBC lo comparó con escuchar a alguien contarte sobre el sueño loco que tuvo anoche y que no para de hablar de él durante más de 2 horas. En fin. No la recomiendo, ¿no? Yo tenía rato que no me salía de una sala de cine. Bueno, son las 10:37 de la mañana. Leo lo siguiente. Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa, soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Más adelante, unos cuantos párrafos después, leo: los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas. Los mercenarios y los bandidos habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido que perseguían los jinetes extranjeros. Libros. Buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las 2 tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la de otros, claro, siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Esto es el comienzo de un libro de aventuras, sin lugar a dudas, estos párrafos que he leído. Pero no, en realidad no es un libro de aventuras, o, si quieren, de la más grande de las aventuras. Así comienza El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Es un ensayo sobre un tema supuestamente árido, pero ha resultado fascinante. El 19 de septiembre del 2019 se editó este libro. 5 años después, no deja de crecer. Tiene cualquier cantidad de ediciones, traducciones, 50 ediciones, más de 40 lenguas y circula en 70 países. ¿Por qué un éxito tan desmesurado? Vamos a consultarle a la autora. Vamos hasta Zaragoza, en España, donde está Irene Vallejo. Querida Irene, muy buenos días, muy buenas tardes, allá al otro lado del océano. Querido César Miguel, gracias por esta invitación. A ver, los libros, una vez que el autor los suelta, tienen vida propia. En algunos casos es una vida muy afortunada y crecen, en otros no. Este ensayo tuyo sobre ese tema tan árido, absurdo y aburrido de cómo se empezaron a hacer libros, ¿por qué ha tenido tanto éxito en un mundo contemporáneo de vertiginosa velocidad, redes sociales, teléfonos móviles, etcétera, etcétera? Es una pregunta que yo misma me he formulado miles de veces, porque cuando escribía este libro, El infinito en un junco, lo hice sin ambiciones, sin expectativas, todo lo contrario, convencida de que iba a ser mi último libro. Y toda la vida había escuchado decir que soy rara por mi pasión literaria, por los libros, por la lectura, por haber estudiado filología, por haberme dedicado a las palabras, ese oficio que parece no tener futuro. Y sorprendentemente, el libro superó todas mis expectativas, mis sueños más locos. Yo creo que después de todo existe una comunidad, una tribu, una familia, más allá de las fronteras, internacional, global, que ama los libros, que ama la literatura, que más que otra cosa desea sumergirse en un relato, en un poema. Y todas esas personas quizás se habían sentido huérfanas
durante estos años de predicciones catastrofistas sobre el fin de los libros y la lectura. Y El infinito en un junco es de alguna manera como nuestra historia, nuestra aventura milenaria a través de los países, a través de los idiomas y de las culturas, para salvaguardar nuestras historias, para vencer el olvido y la destrucción. Y esa es una hermosa épica. Nos han contado siempre la épica de la guerra y del combate, pero aquí está la épica del conocimiento, la épica de las historias, de los relatos que nos unen, que nos comunican y que nos hacen sentirnos alrededor de una hoguera. A ver, he podido seguir todo ese itinerario que te ha llevado a darle ya prácticamente varias veces la vuelta al mundo. Has estado en todos los lugares, en las antípodas, has conocido traducciones y ediciones exóticas, exquisitas, bellísimas. Ahora, con esto lo que quiero decir es que te has podido topar con los públicos más diversos. Públicos en China y en una aldea en Colombia, en los sitios más diversos de Europa, en Estados Unidos. La aproximación que públicos tan distintos han tenido a la obra es igual. ¿O dónde están las principales variantes? Lo que a mí me ha llamado realmente la atención es que la experiencia de lectura sea tan semejante en las diferentes culturas y latitudes, y que después de todo lo que sentimos, lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que nos conmueve interiormente sea al final tan semejante. Incluso las excentricidades lectoras se parecen, se comparten, y eso demuestra que los libros han creado un puente que nos ha ayudado a pasar por encima de las diferencias y de las distancias, y que nos ha permitido compartir historias y emociones, y creo que esa es la gran fuerza, en definitiva, de un relato, de una buena historia, de un poema, de una representación teatral, también de los mensajes que se transmiten a través de los medios, ¿no? Tienen la potencialidad de unirnos por encima de todas las diferencias. Y es en definitiva así como termina, sin destripar el libro, El infinito en un junco, ¿no? Diciendo que somos los únicos animales que viajamos para llevar nuestras historias a los extraños, y que cuando compartimos las mismas historias dejamos de ser extraños. Exacto. Es magnífico eso, que hayas descubierto que en el fondo, y quizá no tan en el fondo, un campesino en la selva colombiana se parece a un ciudadano de Hong Kong, y tienen puntos muy, muy semejantes con un holandés, por citar algún ejemplo. Algo que me llamó la atención gratamente desde un primer momento era que tu lectura de la antigüedad, si bien era erudita y muy sólida académicamente, estaba barnizada por la cultura pop de hoy. Entonces hablas de Ptolomeo y recuerdas que Ptolomeo tenía la voz de Anthony Hopkins en la famosa película sobre Alejandro Magno. ¿En qué medida esa lectura contemporánea ha ayudado a la difusión de la antigüedad? Yo creo que ha sido fundamental, porque son una serie de referencias que acercan mi libro, mi investigación, el relato que cuento, que yo quiero que sea como las 1001 noches de los libros, a un público más amplio. Pero no ha sido un esfuerzo, una estrategia deliberada. Yo misma, siendo niña, me enamoré de la historia antigua porque leía los cómics de Asterix y Obelix, y porque veía dibujos animados y películas. Entonces, para mí El infinito en un junco es un tapiz de historias, de peripecias, de aventuras, pero también de películas. Tiene su banda sonora, hay series, incluso se habla a veces de los videojuegos, del rap, del heavy metal. Y el último episodio ha sido la adaptación del infinito en un junco a novela gráfica o ensayo gráfico, podríamos decir, ¿no? Ahora hay un cómic del infinito en un junco en el que todo está dibujado y
traducido a ese lenguaje que es también el lenguaje de mi infancia. Entonces, yo creo que esa pasión por las historias de la que hablábamos antes ha existido siempre y está siempre transformándose, buscando nuevos cauces, nuevas formas de expresarse y yo creo que es gozoso zambullirse en todas y encontrar conexiones entre aquello que parecía distante o aislado o sin relación, ¿no? Y darse cuenta de que en nuestras películas y en nuestras canciones de nuestros grupos favoritos, de repente aflora Alejandro Magno, Sí. o alguna aventura, alguna alusión a un mito antiguo, ¿no? Es que estamos forjados por esas historias, por esos imaginarios y esas mitologías, y todas se funden, se entrelazan, y a mí me parece hermoso, como decías antes, en un mundo que parece ahora empeñado en destacar las diferencias, lo que hacen las mitologías y los relatos es recordarnos todo lo que tenemos en común. Dijiste hace un momento que pensaste cuando lo escribiste que sería tu último libro. En estos 5 años, no sé en qué momento te has podido sentar a escribir un nuevo libro, pero no has parado de escribir maravillosos artículos que publicas en diversos medios de Europa, España y la América hispana. ¿Hay algún nuevo libro en camino? Hay un libro en camino, hay una idea, hay notas, hay deseo de escribir, pero efectivamente los viajes constantes me dejan poca oportunidad de concentrarme. Por otro lado, haber viajado de un extremo a otro del mundo y haber podido visitar América, por ejemplo, desde Canadá hasta Chile y Argentina, me ha enriquecido enormemente, ¿no? Todas las personas que he conocido, todas las historias, lugares, ¿no? Que la gente te regala, porque en el fondo en esos encuentros con lectores siempre hay alguien que te pone una hebra entre los dedos y te da una pista y te habla de algo desconocido, pero profundamente interesante. Es como si las historias y las peripecias acudieran a ti atraídas por un imán. Y entonces yo creo que todo eso es una forma también de regar el suelo de la escritura, incluso aunque no me puedo estar dedicando ahora con todas mis fuerzas y toda mi concentración, pero espero a partir de este año ir espaciando los viajes para dedicar más tiempo al próximo libro que ya tiene ganas de nacer. Bueno, tus lectores te lo vamos a agradecer. Voy a decir en público lo que ya te comenté en redes, pero El infinito en un junco para mí no solo es uno de los libros más importantes que he leído en los últimos 5 años, sino uno de los libros más importantes que he leído en mis 60 y pico, 65 años como lector. Así que te lo quiero agradecer como lector, Irene. Gracias de corazón, qué generosidad. Ya digo que yo pensaba que era un libro que nacía muy pequeñito, que no interesaría más que a un puñado de lectores. Y bueno, vivir un momento como este es un regalo infinito y bueno, pues me siento inmensamente agradecida por esta oportunidad inesperada cuando ya creía que dedicarme a la literatura era un sueño demasiado grande para mí. Muchas gracias, enhorabuena, querida Irene. Gracias de corazón. Irene Vallejo, desde Zaragoza, es la autora del Infinito en un junco. Ya 5 años de editado, tiene 70 ediciones, 50 ediciones, se ha vendido en 70 países y se ha traducido a más de 40 idiomas. Una pequeña pausa y al regreso venimos con Mari Montes, porque Luis Arraez acaba de imponer un récord histórico. Y lo volvió a lograr. Primero con los Mellizos de Minnesota, luego con los Marlins de Miami, con lo cual era en ambas ligas, y ahora con los Padres de San Diego. Es el primer jugador en la historia de Grandes Ligas que tiene 3 títulos de bateo consecutivos con 3 equipos distintos, lo que corrobora que
el fenómeno es él, no necesariamente el equipo. Hablo de Luis Arraez. ¿Esto qué significa? Hay que consultarle a la dama del béisbol, Mari Montes. Querida Mari, muy buenos días. Hola, César. Bueno, significa todo eso que dijiste. Es el primero que logra ganar títulos de bateo en ligas distintas en años consecutivos y ahora el primero que lo logra en 3 temporadas continuas con 3 equipos diferentes. Entonces lo convierte sin duda en una pieza única en el béisbol de Grandes Ligas. Son 150 años, más de 23,000 hombres y es Luis Arraez el único que lo ha logrado. ¿Cuál es la particularidad de Luis Arraez? ¿Qué especial tiene él para ser esa, como le llaman, regadera de hits? Bueno, el contacto que tiene, que además lo llaman regadera porque es capaz de poner las pelotas en todos los jardines, en todos los sectores del parque. Entonces, por eso le llaman así. Yo creo que eso es así, César, por todo lo que trabaja. El 15 de diciembre de 2023 comenzó Luis Arraez a construir este liderato de bateo que culminó ayer. No descansa, es un vicioso del bateo. Él, te puedo decir, cuando estaba aquí en Miami, en la mañana bateaba con su coach personal, Fran Valdés, luego tomaba práctica de bateo con el equipo y práctica de bateo en la jaula dentro del clubhouse. Eso es un hombre que adora tener un bate en las manos, duerme con el bate, no es mentira que duerme con el bate. Y bueno, ama el trabajo que hace. Luis Arraez ganó su primer título de bateo a los 7 años en Venezuela y bueno, desde entonces es una regadera. Y tiene apenas 27 años. ¿Qué le espera? Le espera, bueno, yo creo que va a seguir haciendo historia. El contacto de Luis Arraez es algo que tiene asombrado a todo el béisbol. César, imagínate tú, esta estadística yo creo que de este año es más que elocuente. Ese muchacho se ponchó 29 veces nada más. ¡Qué barbaridad! En 637 turnos, pero lo más insólito es que él tiene más dobles, 32 dobles, que ponches. Es increíble. O sea, cuando uno se pone a revisar esos detallitos de sus números, dice, wow, es el rey del contacto, sin duda alguna. Ya lo veo. Bien, y aprovecho que estamos conversando ya a 30 de septiembre, mañana es octubre. ¿Qué tendremos en estos playoffs, Mari? Bueno, vamos a esperar a ver cómo se completa la Liga Nacional con los 2 juegos que están por comenzar en Atlanta entre los Mets y los Bravos. Si ellos dividen, van a pasar los 2 a playoff. Si ganan los Bravos, los 2 juegos, se meten los Bravos, por supuesto. Claro. Y lo mismo en el caso de los Mets. Y entonces entrarían, si ganan los Bravos, entran los Bravos y los D-backs. Si entran los Mets, entran los Mets y los D-backs. Y si dividen, entran los 2 y quedan por fuera los D-backs. Ese es el escenario de hoy por el cual tenemos que esperar. Creo que va a ser un playoff muy emocionante. Sin duda. Los equipos que vienen inspirados le van a dar mucha tarea a los equipos que tienen ya rato esperando por sus rivales, que son los campeones de cada división, los Yankees, los Guardianes de Cleveland, los Astros de Houston, y en la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, los Cerveceros de Milwaukee, y en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles. Muchas gracias, Mari, muchos cariños. Gracias a ti. Mari Montes, la dama del béisbol. Y con la oración del tabaco de María Rodríguez nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.